Damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook y el propósito es que nos ayuden a compartir la palabra de Dios. Y a nuestros amigos de YouTube también, ¿verdad? Desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Agua Viva. Soy el pastor Julio Daniel Vega, a sus órdenes. Y bueno, el domingo pasado hablamos de una mujer muy valiente. ¿Quién la recuerda? Se llamó Rispa. Y ella, aunque nació estigmatizada, tú vas a ser concubina por su clase social o lo que quieran, aunque tuvo que vivir soportando el ser concubina de un hombre que la escogió como si fuera un animal o una cosa, aunque tuvo que sufrir el abuso sexual de un depravado que se llamó Abner y que se valía de su fortaleza y de su estatura para intimidar, aunque tuvo que vivir todo eso, el día que cruelmente llevaron a sus hijos y los decapitaron, ella fue a defender al menos el cuerpo de sus hijos, ¿se acuerdan? Y ella enfrentó a buitres, a hienas, defendiendo el cuerpo de sus hijos. Su acción valiente fue tan sonada que llegó a oídos del rey David. Fueron a decirle: rey, ¿ya está enterado usted de lo que hace Rispa, aquella concubina, aquella mujer que fue abusada por Abner? ¿Sabe lo que está haciendo? Sola está enfrentando a hienas, a buitres, con tal de defender el cuerpo de sus hijos. ¿Y qué hizo David? Mandó soldados para tomar esos cuerpos y darles la sepultura digna por la que su mamá peleaba con las bestias y con las aves del cielo. Rispa, una mujer valiente. Bueno, pues el día de hoy quiero que comencemos este mensaje dando un aplauso, como dimos el domingo pasado, a la mujer, a cada varón que está aquí por el Día Internacional del Hombre. Un aplauso, por favor, por haberse celebrado el Día Internacional del Hombre. ¿No, verdad? Vean cómo son ustedes, señoritas. El domingo pasado yo dije: aplaudamos a las mujeres y todos. Y ahorita les pido un aplauso a los varones y me aplaudían, pero volteando así. ¿Cuál Día Internacional del Hombre? Tienen razón, no hay Día Internacional del Hombre. ¿Saben por qué? Porque siempre han pensado por nosotros lo que no somos. Yo estoy seguro que ustedes más de una vez han escuchado: a tu papá no le puedes dar flores, hijo, porque imagínate tu papá tan hombrezote y recibiendo un ramo de flores. Además, tu papá no las va a valorar. Los hombres no aspiran la fragancia de una flor. No, a tu papá dale calcetines, que buena falta le hacen. Y cada día del Padre recibimos otros 5 calcetines. A tu papá una tarjetita, no, mira, a tu papá regálale, no sé, un cinturón. Nos han llamado insensibles. Nos han juzgado por nuestra cara. Ay, con tu carota siempre estás así. ¿Y creen que éramos así de niños? ¿Creen que los hombres ya desde niños teníamos la carota que ponemos? No, de niños sonreíamos, jugábamos, corríamos detrás de una pelota. Pero así como una sociedad injusta marcó y marginó la vida de una mujer, eso lo vimos el domingo pasado, así una sociedad injusta nos ha tipificado, nos ha hecho a un lado. Cuando nació el bebé, el gallo, los gallos aquí volteen a verlos medios desplumados, pero todavía gallos. ¿Qué queríamos? Acercarnos al nido, ver al pollito. ¿Y qué decía la esposa? Ay, ya hiciste llorar al niño, estás muy feo, vete para allá. Ay, ¿y qué haces aquí? Le voy a dar de comer. ¿Sí? ¿Me esperas allá? ¿Me esperas allá? Y el gallo nomás se asomaba.
a querer ver a su pollito, y era echado. No, tú no lo abrazas, no sabes abrazarlo, no sabes cargarlo. Ay, mira tus manotas, lo vas a lastimar, dámelo. Y en muchos hogares, el gallo Claudio, por cierto, fue echado del nido. Y eso, más una cultura machista, nos fue haciendo vivir aislados, con el rostro duro, sabiendo que para nosotros no hay un festival de 10 de mayo. Se celebra el tercer domingo de junio, para no incluir otro día festivo en el calendario. Y eso nos va haciendo a nosotros lo que la sociedad quiere. Pero créanme, se los digo en nombre de todos estos varones, nosotros también quisiéramos un día una palabra de reconocimiento. Nosotros también quisiéramos un detalle, aunque parece que no nos gusta. Y nosotros quisiéramos también una caricia, aunque la cultura nos ha enseñado que no. Los hombres vamos solos casi siempre. Yo veo a Lois cuando estamos en la fila de algún centro comercial. En un momento ya está volteando a ver a una señora. Hola. Y la señora le contesta, hola. Y se sonríen una a la otra. Y la otra. Yo nunca lo hago. Si hay un varón cerca, más rígida pongo la cara. Entre más adusta, más caídos los cachetes, más expresión de perro empachado, mejor. Los hombres no nos volteamos. No, los hombres miramos hacia el frente y no platicamos lo que nos pasa. Pero sí quisiéramos un día poder hacerlo y contar nuestra historia. Y cuando vemos en la Biblia, en 2 de Samuel 23, versículos 8 en adelante, vemos hombres que no tuvieron el nombre de Samuel, que no tuvieron el nombre de Jeremías, de David, de Moisés, de San Pablo. Tuvieron nombres casi desconocidos. No sé si les dice algo el nombre de Sama, o menos el nombre de Benaía. Yo creo que no nos dice nada, pero ellos tuvieron su historia. ¿Y saben en nombre de quién quiero predicar? De todos esos papás, me refiero varones, de todos esos abuelos, hablo de los varones que no tuvieron un nombre, que no tuvieron una historia gloriosa, pero que gracias a ellos y a su trabajo, nosotros tenemos una historia que contar, nuestros padres. Dice la palabra de Dios así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cómo habrá sido? Para echarse a 800 enemigos. Fuerte, valiente, aguerrido. Pero quiero hablar más de otros que no tuvieron todo. Sigan leyendo. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos, léanlo por favor, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Quieren que explique literalmente qué es esto? Que la fuerza de los golpes de las espadas, golpeando escudos y espadas, iba haciendo una vibración tal en el metal que le fue horadando, surcando, le fue perforando la mano. En otras palabras, la parte posterior de la espada se le fue encajando. ¿Se imaginan la sangre
escurriendo en su mano y él ya tocando espada con hueso y sin dejar de pelear. Ese recuerdo nos habla de padres que nunca dejaron de luchar. Nosotros a veces nos quejamos. Yo a veces no entiendo. Cuando me dicen, pues mi papá pues casi no estaba en casa. De mi mamá tengo muchos recuerdos, pero mi papá pues era solo un proveedor. Como si ser proveedor fuera cualquier cosa. Y solo cuando tú te tienes que partir el alma, ya no digas en un trabajo, sino desde el tránsito hacia el trabajo, en el tráfico espantoso, tú sabes lo que a veces, pues solo es proveedor. ¿Sí? Vente de este lado a ser proveedor. Vente a enfrentar y a veces tener que, como este hombre, Eleazar, tener que estar casi pegando la espada con la carne y la sangre y el cansancio. Y no hay para nosotros a veces un reconocimiento, sino socialmente una descalificación. Pues mi marido es un buen proveedor. Como si ser proveedor fuera cualquier cosa. A veces nosotros no valoramos, no apreciamos lo que nuestros padres hicieron. Me refiero al varón. A la mamá sabemos que tenemos que llenarla de elogios y festivales y reconocimientos. Pero el papá de todo el mundo ni va a ir, hijo. Mira, a tu papá ni le importa eso. Sus calcetines nada más. Porque sí ya los trae medios ofendidos, ¿no? Entonces, pero tu papá, pues yo nunca he oído que él diga, ay, a mí me gustaría unas palabras de mi hijo. Pues ¿cómo te va a decir cuando fuimos asignados a un perfil donde tú tienes que trabajar y trabajar y trabajar? A veces desde niños. Mi primer trabajo formal fue como rotulista. Yo era un niño, pero fue mi primer trabajo. Y me iba con un maestro que era el que rotulaba y yo rellenaba letras. Y los días más fuertes era cuando nos subíamos al andamio. Entonces nos sentábamos, el maestro y yo, y empezaban a subir el andamio. Y entonces íbamos, era una tabla, y ahí íbamos sentados hasta que llegábamos a la altura de las letras, ¿no? No mucho, a lo mejor 1 o 2 pisos, los anuncios más difíciles. Pero de niño, yo me acuerdo esa sensación. Y ahí estábamos, maestro y alumno, aprendiz, como periquitos australianos, y pintando. ¿Y saben cuál era todo el descanso? Porque no nos bajaban hasta que terminaba la jornada. O sea, no podías bajarte. A la hora de la comida, ¿saben cuál era el descanso? Voltear la pierna y quedar como jinete sobre la tabla. Y entonces sacar las tortitas de huevito a la mexicana y disfrutar nuestra comida. Y luego a volver a cruzar la pierna y quedar como periquitos australianos. Bueno, ese fue mi primer trabajo. ¿Cuál fue el de tu papá? ¿Cuál fue el de tu abuelito? A ver, ¿quién nos cuenta? ¿Algún varón aquí? ¿En qué trabajó desde muy niño? ¿Qué varón trabajó? Paulo, ¿de qué trabajabas? Yo fui empacador de centro comercial cuando estaba en sexto de primaria. Empacador de centro comercial cuando estaba en sexto de primaria. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué otro varón nos cuenta? ¿Cuál fue su primer trabajo? Yo le ayudaba a los de la Pepsi-Cola cuando las cajas eran de madera, pastor. De madera, sí me hizo recordarlas. El ayudante de niño, ¿qué edad tendría? Pues yo creo que entre 12 y 13. 12 y 13 años. Un aplauso, por favor. Ayudante
de los trabajadores de Pepsi Cola. Costaba 45 centavos la Pepsi, 45 centavos. Bueno, ahora piensen por un momento, ¿cuántos de nosotros les hemos dado una palabra de gratitud a un papá que peleó? Tal vez no tuvo las caricias de nuestra madre. De palabras, pues no tiene muchas. Y luego le dicen que la riega más cuando habla que cuando no habla. Y entonces aprende a querer decir algo y no decirlo. Pero la espada se le pega en la mano, trabajando por nosotros. Este hombre no era de muchas palabras. Tal vez no podía decir cosas bonitas. Pero ¿saben cuál era su lealtad a Dios? Que él trabajaba hasta que se le pegaba la mano en la espada. Y muchos papás de nosotros trabajaron así. No supieron de turnos, comiendo a prisa, mal comiendo. Y nosotros no siempre les hemos dado el reconocimiento. Dice, sigan leyendo, que como él, Eleazar, peleaba hasta que la espada se le pegaba, el Señor le dio una gran victoria. El Señor le dio gran victoria. Dios bendice el trabajo. Dios bendice al trabajador, porque Dios es Dios de trabajo. ¿Saben qué dijo nuestro Señor Jesús? Mi Padre aún trabaja. Dios es Dios de trabajo y Él bendice el trabajo. Dios te va a bendecir, varón. Tal vez no hay un reconocimiento, pero es el lomo que te partes de aquí a Monterrey. Lo está viendo Dios y Dios lo va a bendecir. Y si aparte del reconocimiento de Dios hay un piquito aquí de esta esposa, con más razón, venga ese pico, por favor. Eso es todo, ahí está, un aplauso. Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. El trabajo impone. Vean otro valiente. Dice, verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pues total, era un campo de lentejas. ¿Vale la pena pelear por un campo de lentejas? Por un campo de trigo sí, pero por un campo de lentejas nadie se quedaría a pelear por un terreno de lentejas. Para frijoles, en mi casa, nadie pelearía por eso. Y de pronto, ¿qué creen que pasó? Que Sama, vean el verso 12, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. ¿Y qué hizo el Señor? Léanlo. Le dio gran victoria. ¿Saben por qué? Porque Sama peleó por eso poquito que tenía. ¿Quién tuvo un papá o un abuelito peleando por un bocho más viejo que el propio abuelito? ¿Quién vio a su esposo pelear por un carrillo que muchas veces decía la esposa, ya mejor vende eso? Y ahí estaba arreglando su bochito y haciéndolo jalar. ¿Quién vio a su padre luchar así? ¿Quién le vio defendiendo un negocito que otro habría abandonado? Mi papá y mi mamá, cuando llegaron de Michoacán a la Ciudad de México, bueno, perdón, ya se me salió. Es que siempre les digo que soy inglés y no me acordé que les había comentado eso. No, y sí vi que algunos se la habían creído. Pero cuando mis padres llegaron de Michoacán, llegaron a la estación de Buenavista. Y de allí, dice mi mamá, que se fueron a unos terrenos baldíos donde les daban oportunidad a los inmigrantes de poner casitas de cartón provisionales. En esos terrenos se construyó años después el Hospital de la Raza. Pero en ese tiempo estaba
Iba a decir pelón, pero esa palabra está prohibida en esta iglesia. Entonces estaba vacío, ¿no? Estaba vacío. Y entonces dice mi mamá que ahí llegaban todos los que llegaban de la provincia, que no tenían dinero, familiares, pues ahí se quedaban. Y ahí podían hacer casitas provisionales de cartón o de lo que podían. De allí unos familiares les permitieron a mis papás en una vecindad un rinconcito. Y mi papá edificó un cuartito con paredes de madera y un techo de láminas negras. A veces cuando lo cuento me dicen, ¿era un Solaris, pastor? Porque te ven finillo, piensan que fue tu origen así, ¿no? Pero no, les digo, no era Solaris, era láminas de cartón negras. Me acuerdo una canción nicaragüense que decía: qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Y yo cuando la escuché por allá me conmovió mucho, porque pensé, sí, esas casas existían y allí vivíamos los más pobres de los pobres. Pero ¿saben una cosa? Mi papá luchó por esa casita. Hoy su familia, mis hermanos, un servidor, mis sobrinos, mis hijos, nuestros nietos se han multiplicado y viven una vida muy diferente. Y eso es gracias a un hombre que tomó unas maderitas, hizo una pared, compró unas láminas de cartón e hizo un techito. ¿Quién tuvo un padre? ¿Quién tiene un padre? ¿Quién tuvo un abuelo? ¿Quién tiene un abuelo así como Sama? Que cuando le iban a quitar, cuando la vida le iba a despojar del bochito, su carrito viejo, él no dijo, bueno, pues total, está más viejo. Era su carrito y peleó por él. Era su negocio chiquito, peleó por él. Era su casa, a lo mejor mal vista por otros, pero peleó por ella. ¿Y saben qué dice la palabra? Que cuando Dios ve eso da una gran victoria. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios se conmovió de ver a Sama peleando con los filisteos por su terrenito de lentejas, terrenito para otros, para él la provisión de su familia. Tu trabajito, tu negocito será negocito a los ojos de los hombres, pero es el gran negocio con el que construyes los sueños de tu familia. Un aplauso a nuestros padres y abuelos que así lucharon por nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Verso 20, sigue Benaía. Ese tuvo un nombrecito más difícil, ¿no? Después Benaía, hijo de Joiada. No, pues el papá estaba peor. Hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Vean lo que sigue. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio. ¿Por qué creen que la Biblia resalta que era un egipcio? ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos, ¿qué era Egipto? ¿Qué era Egipto en esos tiempos? Era la potencia mundial. Era como decir un gringo ahorita. Un norteamericano, ¿cómo se siente? Fuerte. Su país, ¿qué es? El país más poderoso de la tierra. Hasta su himno lo dice al final. Cuando el soldado vuelva, final del himno norteamericano. At the home of the braves. ¿Al hogar de quiénes? De los bravos. ¿Ven? Así eran los egipcios. Sigan leyendo. Era egipcio y además, ¿qué era? Hombre de gran estatura. Yo no sé qué siente un chaparro frente a un grandote, ¿verdad?
porque siempre me toca estar del lado de los grandotes. Pero me imagino que un chaparro, al enfrentar a un grandote, sí siente como: clama a mí y yo te responderé, ¿no? Ahí está muy gallo el chaparro: bájate y lo que quieras. Se abre la puerta del taxi y parece como que se desenrolló, ¿no? No, estaba yo aquí como el changuito, nomás de hablador, ¿verdad? Porque ves al otro peladote. Y así se le desenrolló el egipcio. Y además, ¿qué tenía? Una lanza en su mano. O sea, tenía armas de guerra. ¿Y qué sucedió? Pero Benaía descendió contra él, ¿con qué? Con un palo. Con un palo. ¿Qué tengo? Tengo un palo. Dios bendiga a los padres, nuestros abuelos, que con un palo enfrentaron la vida. No tuvieron educación. Muchos de nuestros padres, 6 años de primaria, nada más. Y eso 3 en primero y 3 en segundo. Esa me la enseñó mi mamá. Mi mamá me la enseñó. Dice que le dijo a su mamá: ya terminé la primaria. Porque un día le dije: mamá, tú terminaste la primaria 6 años, hijo. ¿Y tu certificado? No, es que hice 3 en primero y 3 en segundo. Pero ella le dijo a su mamá: tú dijiste que eran 6 de primaria. Yo ya cumplí la cuota, con permiso. Bueno, muchos de nuestros padres deberían enorgullecernos. No tuvieron los recursos que nosotros tuvimos. Tuvieron en la vida un palo, una educación a medias, una carrera trunca, y con eso pelearon por nosotros. Debería llenarnos de orgullo. Al Señor le enorgulleció Benaía. El egipcio, ¿cómo estaba? Primero era egipcio, ojito pintado, sus armaduras especiales, ¿verdad? De la gente que tiene. Era grandote. Yo no sé qué tan chaparro era Benaía, pero el otro estaba grandote. ¿Y saben qué hizo? Cuando vio al otro grandote, egipcio, rico y con una lanza, él no dijo: no, pues es que así no se puede. No, es que mira, yo quiero luchar, pero siento que esto no se puede. A mí me conmovía cuando trabajaba en Ford, trabajé ahí 7 años. Me conmovía cuando salían a buscar trabajadores. Era el tiempo en que el líder del sindicato era el licenciado Lorenzo Vera, hombre de gran recuerdo y estima para mí. Y salían a buscar trabajadores, ¿ven? Y ahí estaba lleno. Eran los tiempos de vacas gordas. Conseguir una chamba en Ford era en verdad una bendición. Y salían ellos: ojalatero, y levantaban la mano todos. Electricista, y levantaban la mano todos. A mí me gustaba mirar eso. Yo tenía 22 años y me gustaba comprar unas galletitas que vendían unas religiosas allá afuera, y me gustaba estar un rato mirando eso. ¿Saben por qué? Porque me conmovía y me hacía recordar a este hombre, Benaía. Él tenía un palo y con eso peleó. Y el trabajador afuera de Ford, ¿qué tenía? Tenía ganas de trabajar, necesidad de luchar. Ojalatero, yo siempre pensaba, si lo agarraran: a ver, ven, a ver, Isaac, tú eres ojalatero, ven acá. Aquí, arregla esta salpicadera. Bueno, cualquiera dirá: pues ahí sí iba a enfrentar a, no sé. Sí, pero ya estaba dentro. ¿Y saben qué seguía? Écheme la mano, yo aprendo. Mire, si se trata de lijar, hasta con la lengua lo lijo. ¿Sí? Aprovechando que la tienes rasposa. Hasta con la lengua. Mire qué risa le dio a Jessie, porque ella sí sabe. Aprovechando, yo lo lijo hasta con la lengua. Pero deme chance. Esa era la voz de todos los que entraban ahí, y la mayoría de las veces lo lograban. Órale, pero aprendes de volada. Órale, échale.
Y ya estaban allá adentro. Y pues al principio cargar cajas, a ver qué hago. Iré aprendiendo. Llegaron a ser grandes pintores. Llegaron a ser grandes trabajadores. Se hicieron con un palo y unas ganas grandes de llevar a su familia adelante. Aprendieron a escribir. Mi papá aprendió a escribir en máquina Remington y así después consiguió un trabajo en la jefatura de policía, escribiendo en una máquina Remington reportes policíacos. Y no siempre los hemos reconocido. Si lo tienes con vida, no dejes que pase hoy sin que le llames y le digas: papá, hoy te admiré mucho, porque tú eres como Benaía. ¿Benaía? Pues sí, ven para que oías de lo que estamos hablando. Ven a la iglesia, Benaía. ¿Sabes? Pensé en ti. Así eras tú, con lo que tenías, con tu poca preparación, o con un alambrito y un palito. Pero tú no decías: pues no se puede, ahí está mal el tinaco, pues no sé. Tú te trepabas y hacías que la antena funcionara. Y buscabas un clavo, lo doblabas, un ganchito, y ya teníamos cómo amarrar la puerta. ¿No fue así? ¿No fue así? Y no siempre les dimos el reconocimiento. Dios sí. Dios estaba con ellos, los ayudaba. Lean el último, 2 de Samuel 21:19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaré Orejim, que ha de haber estado medio orejón, ¿no?, de Belén, mató a Goliat geteo. Fíjense, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Estaba grandote, de eso no me quejo, pero tenía 12 dedos en las manos. ¿Saben qué me impacta? Que cuando Dios da, da hasta caireles, y cuando no da, no da. No, es que en serio, a veces dices: es que no puede ser. Esa persona, mira, es guapa, inteligente, tiene bonita voz, bonito aspecto, canta y hasta hace de comer sabroso. O sea, uno dice: ¿y no te faltó nada? Y en cambio a veces te miras y dices: Señor bendito, pues acá como que no hubo mucha repartición. A este, ¿cuántos dedos le dio el Señor? ¿Cuántos tenemos nosotros? 10. Él tenía 6 en cada mano. No sé en qué usaba el otro, porque cada dedo tiene su función. Aunque la doctora dice que no, es para aquí. Este es para acá, ¿no? Cada dedo tiene su tarea. Yo no sé qué hacía con el 6º dedo, pero de que tenía más, tenía más. Y no crean que nada más en los dedos, sigan leyendo. Y otros 12 en los pies. ¿Cuántos tenía? 24 por todos. Grandote y con 24 dedos. Y yo chaparro y con 10. Bueno, 10 y 10. Y entonces dices: Señor, no tuve lo que necesitaba. Dios bendiga a los padres, a los papás, a los varones que sin tenerlo se enfrentaron y lucharon y no esperaron a tener 24 dedos para llevar a su familia adelante. Les voy a contar algo. Un día fui a dar una conferencia a una empresa muy importante. No les digo más datos, solo que es alemana. Me advirtieron: doctor Vega, aquí no es juego, tiene que estar 1 hora antes de la conferencia, porque tenemos que cronometrar todo. Cuando esté todo listo, vamos a avisar al director. El director no viene aquí a saludarlo, qué tal, cómo está, nada. Él va a llegar exacto a cumplir el protocolo e inaugurar
el evento. Tiene que estar todo medido. Ah, pues sí, está bien. Yo llegué temprano, ¿verdad? Y ahí yo veía el reloj, me pusieron un cronómetro y ahí decía el tiempo que faltaba para el inicio y el momento en que el director iba saliendo de su oficina para que él llegara y al momento de entrar se sentara y comenzara el evento. Yo estaba ahí. Comenzó la conferencia y estaba yo hablando del tema que me tocó. En eso volteo y había una puerta atrás del escenario y veo un ojo. Y entonces yo lo noté, pero seguí dando la conferencia, ¿no? ¿Quién sabe? Y seguí hablando y volteé otra vez y ahí estaba, nomás se veía el ojo. Yo supongo que tenía 12. Si no vayan a pensar que andaba el ojo como loquito. No. Me refiero a que era alguien y nada más se le veía el ojo en la rendija. Y ya seguí yo dando mi conferencia y veía el ojillo ese ahí asomado. Cuando terminó la conferencia, ya despidieron al director, se fue. Ya nos relajamos, ¿no? Ya quedábamos así, pelusa class. Hagan de cuenta ustedes. Y ya nos sentimos más tranquilos y recogí mis cosas. Y en eso se abre la puertita aquella. Y era un señor de mantenimiento, de limpieza. Entonces me acerco y le digo: buenas tardes. Me tenía chiviado, porque yo volteaba y lo veía. Me dijo: es que a nosotros no nos dejan estar aquí. Le digo: ¿cómo no los dejan? No podemos entrar a estas salas. Y a mí me habían contado de sus conferencias y quería escucharlo. Y la única que tuve fue esconderme aquí. Me impactó mucho. Me impactó pensar en ese hombre regresando a casa sin poder llorar como si podría llorar su esposa. Me tuve que esconder para ver al doctor Vega. Bueno, valió la pena porque está guapo, pero me tuve que esconder. Una mujer sí puede hacerlo. Él tuvo que llegar a su casa con la cara adusta. Ya llegué, buenas noches. No podía decir, me tuve que esconder. Menos a sus hijos. Pero él lo hacía por ellos. Se escondió como un gatito para aprender algo por los suyos. Hay empresas donde son increíblemente discriminadores. Yo trabajé en Ford. Los zapatos de seguridad no eran igual para todos nosotros, según tu categoría. Así te preguntaban, categoría. Y según la categoría eran tus zapatos de seguridad. Uno se va acostumbrando, la verdad. Uno va entendiendo. Pero a veces nos vendría bien que en la familia nos dijeran: aunque los demás tengan 24 dedos y 3,000 pelos en el copete, te admiro, te quiero. Porque en esta vida los hombres enfrentamos esas cosas. Jefes que nos gritonean. ¿Y por qué creen que nos quedamos? ¿Porque estamos acostumbrados a que nos gritonee la esposa? No. ¿Por qué nos quedamos? Por la necesidad. Y a veces humillaciones, malos tratos. Oye, no, hombre, pues para esto mejor lo hubiera hecho yo, man. No, hazlo bien. Humillaciones. Puertas y puertas que se cierran a los que ofrecemos ventas. Puertas y puertas, puertas y puertas. Y ahí vas a tocar con ganas de regresarte a tu casa. Pero sabes que allí está la mujer y los hijos, y hay que luchar por ellos. No pedimos un 10 de mayo, ni Día Internacional del Hombre, pero yo creo que sí nos vendría bien un reconocimiento y decir: papá, gracias, porque sin 24 dedos, sin una maestría, sin un doctorado, sin tantas cosas, un capital para emprender un negocio,
Tú trabajas por nosotros. Y a veces te tienes que esconder como si fueras un gatito detrás de una puerta y salir hasta que se ve el patrón, porque si te ve ahí te castigan. Y tienes que salirte rápido porque tú no puedes pisar esos salones porque eres categoría 2. Pero aquí en mi casa, en mi hogar, en mi corazón, tú eres categoría 10 y siempre lo serás. Eso tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, bendice así a cada varón y permite que haya gratitud en nuestros corazones por papá, por abuelito, por esos hombres gracias a los cuales hoy podemos contar nosotros también una historia. Señor, que así como fuiste con los valientes de David, así seas con los nuestros valientes, nuestros categoría 10, nuestros admirados, amados y respetados padres y abuelos. Así bendice a cada varón aquí y a cada varón que escuche tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día Internacional del Hombre. Un aplauso a todos los hombres por el Día Internacional del Hombre. Gloria a Dios, gloria al Señor.